Cuéntenme cómo les fue con lo que vimos la clase pasada, repasaron, tienen alguna duda, alguna pregunta, algo que no hayan entendido, que les haya quedado por ahí volando, o todo bien. ¿Aló? Va a llover muy duro. ¿No? Profe, Dime. yo sí tengo una duda con lo de las señales de coestimulación. No me quedó pues muy claro eso. Ok, listo. Ya volvemos entonces. Eso fue lo último que vimos, ¿no? Entonces ya lo retomamos. A ver, ya comparto pantalla y hacemos una revisión de las como últimas 3 diapositivas, que es lo que vamos a utilizar hoy, o digamos que parte de las bases que debemos tener en cuenta para hoy. Sí, como por aquí. Como por aquí, bueno, habíamos hablado del complejo receptor de antígeno, dijimos que en la superficie celular había diferentes receptores dependiendo del tipo de célula, entonces dijimos que, recordemos pues que TCR serán los receptores de linfocitos T, BCRs, perdón, los receptores de linfocitos B, que son esos que pueden quedar libres en la circulación ya como anticuerpos, y que también se encuentran en la superficie de los linfocitos B. Los TCRs, pues que tienen una estructura similar, sin embargo, tienen una diferencia y es que los TCRs no tienen cadena ligera, al igual que los BCRs. Entonces, tienen una estructura similar, pero no son totalmente iguales y tampoco salen libres a la circulación, ¿vale? Entonces, habíamos hablado de estos tipos de receptores y empezamos a hablar acerca ya de cómo ocurre el proceso, pues bueno, ya sabiendo cómo se da la presentación de antígenos, ya sabemos entonces que hay células como las dendríticas, como los macrófagos y otras que pueden hacer ese paso importante que es el procesamiento y presentación de antígenos. Entonces recordemos que primero pues las células dendríticas y otras presentadoras de antígeno capturarán a los diferentes tipos de antígenos, perdón. Entonces, antígenos endógenos, también antígenos exógenos, deberán pues ser capturados y bueno, los exógenos serán capturados, los endógenos pues entrarán a invadir la célula, como es el caso de los virus, o también las células tumorales que pues ya serán células que presentan una mutación. Entonces vamos a detenernos puntualmente en este paso, que sería la captura de antígenos exógenos. Recordemos que los antígenos exógenos serán presentados a un linfocito T ayudador, ¿cierto? A los llamados linfocitos TCD4 o también linfocitos T helper. Y pues bueno, ya aprovechando que estamos hablando de eso, recordemos que únicamente las células dendríticas serán las capaces de activar a linfocitos T que no han sido previamente activados. Entonces, allí también lo vimos incluso en Cells at Work, que la célula dendrítica, que era ese muchacho que estaba todo vestido de verde y que le decía al linfocito T virgen que él podía, que él era capaz, le mostraba los álbumes de sus amigos después de los otros linfocitos T helper. El caso es que la célula dendrítica es la única capaz de activar a linfocitos T que no han sido previamente activados. Aquí entonces pues ya vamos a ir hablando de otra información nueva y es, bueno, que gracias a esa presentación del antígeno, del fragmento del antígeno al linfocito T helper, este va a ser activado. Hay unos datos pues que quería comentarles, que no recuerdo si les expliqué la clase pasada, y es que cada linfocito T tiene un tipo de receptor particular. Entonces, un solo linfocito T va a tener muchos TCRs, es decir, muchos receptores en su superficie, y esos receptores van a ser todos iguales, ¿listo? Todos los receptores que tenga un linfocito T para antígeno, todos los TCRs, serán iguales. Ahora, recordemos que los receptores de tanto del linfocito T como del linfocito B, todos cuentan con una región variable. ¿Se acuerdan que tienen una fracción constante y tienen una región variable? Entonces, la región variable es la que se encontraría en contacto directo con el antígeno. Entonces, recordemos por aquí, la región, o bueno, aquí aparece como dominio variable, es esta que aparece aquí en rojito,
Y este dominio variable va a ser igual o va a ser idéntico en todos los TCRs de una misma célula. ¿Claros ahí? No recuerdo si les había mencionado esta parte, ¿sí? Sí, profe. Sí, Sí, profe. listo. Entonces, perdón, me estoy sirviendo agua, qué pena. Entonces, un mismo linfocito T tendrá todos sus TCRs con una región variable idéntica, ¿listo? Ahora, aquí ya entra en juego otro aspecto bien importante, y es que hay antígenos que pueden ser más afines, este colorcito no se ve, hay antígenos que pueden ser más afines que otros al mismo receptor TCR, ¿listo? Entonces, todos, recordemos, tienen una región variable, pero esas regiones variables no siempre van a ser muy afines a un antígeno. Entonces, ¿de qué va a depender la activación de ese linfocito T? De que el antígeno que esté siendo presentado sea afín con esa región variable, ¿vale? Eso es bien importante que lo tengamos en cuenta. No todos los linfocitos T van a ser afines a un tipo de antígeno específico. Algunos serán más específicos que otros. Además, recordemos que un linfocito T tiene receptores que son todos iguales. Esos receptores o TCRs van a ser todos iguales, todos tendrán el mismo dominio variable. Por lo tanto, pueden ser activados pues únicamente por un tipo de antígeno particular al que sean más afines. Otra característica importante que pues no la puse aquí en la diapositiva es que un linfocito T tiene, perdón, un segundito que me perdí por aquí. Allá. Cada receptor, cada linfocito T, perdón, tiene grandes cantidades de receptores antigénicos idénticos. Entonces, tiene no solamente un TCR, sino que tiene muchísimos TCRs. Eso sí ya se los había dicho. Un solo linfocito T tiene muchísimos receptores, muchísimos TCRs, y como les dije, todos estos van a ser idénticos. Entonces, una vez se une el antígeno a ese TCR, que es altamente afín al antígeno, idealmente, entonces, entre más afinidad tenga el antígeno con esa fracción variable del TCR, la activación va a ser mucho más efectiva. Entonces, cuando se activa el linfocito T de forma muy efectiva, quiere decir que el antígeno es altamente afín a ese receptor. En este caso, el linfocito T pues va a ser, digámoslo así, muy activado, y eso va a llevar a que él produzca mayor cantidad de citoquinas. Y no solo eso, cuando él ya es estimulado, entonces acuérdense que cada uno tiene TCRs iguales, todos son iguales. Entonces, el más afín, el linfocito T más afín a ese antígeno va a ser el activado. Y como ese es el más afín, se necesitan otros linfocitos T colaboradores que tengan esos mismos TCRs en su superficie. Entonces, cuando es activado ese linfocito T, que es muy afín al antígeno, se estimula la división y la diferenciación de otros linfocitos T ayudadores que sean iguales a ese, ¿sí? Entonces, este nos sirve, este es muy afín a ese antígeno, hagamos que prolifere más, ¿vale? ¿Claros hasta ahí? Y ahorita pasamos a la parte que preguntaba Wendy. Sí, sí, señora. ¿Sí? Listo. También les mencionaba yo la clase pasada, bueno, la antepasada, que los receptores del linfocito T no se producen, digamos que específicamente para un antígeno. Ellos se producen al azar, y el que sea más afín, como les decía, será el que va a ser pues activado y del cual pues van a proliferar otras células que tengan receptores idénticos. Y bueno, eso sí ya se los había dicho. Recordemos entonces que esos TCRs, como les decía hace un momentico, son producidos al azar. Entonces, en un neonato, estos TCRs van a ser producidos aleatoriamente, y pues allí obviamente irá una parte de la genética. Entonces, así como en las moléculas del CMH, en los receptores celulares, también el componente genético juega un papel importante. Entonces, entre más diverso sea ese componente, más heterogéneo sea todo el componente genético, sus TCRs pues van a ser más diversos y tienen mayor probabilidad de contar con TCRs que sean afines a determinados antígenos.
Entonces, recordemos, ellos no son producidos para un antígeno en especial, sino que son producidos aleatoriamente. Ahora, cuando un TCR es más afín, lo que les decía hace un momentico, cuando un TCR es más afín al antígeno, va a tener mayor capacidad de activar al linfocito T y por otro lado, esta activación que va a ser bien eficiente, pues va a llevar a que se proliferen o a que se multipliquen esas células, esos linfocitos T que tienen TCRs muy afines a ese antígeno. ¿Listo? Entonces van a llevar a la multiplicación de esa población de linfocitos T ayudadores y esto vamos a ver que va a generar una respuesta muchísimo más eficaz. Entonces, ¿se acuerdan ustedes que cuando hablábamos, cuando veíamos el episodio de Cells at Work, ¿se acuerdan que el linfocito T helper era el de pelo negro y el linfocito T citotóxico era el mono, que era todo de lucha física, mientras que el CD4 era como calculador y organizador y mucho más, por decirlo así, centrado, como más ñoñito? ¿Se acuerdan? ¿O no? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Entonces, ¿por qué el linfocito TCD4 sentía que él era el que mandaba, ¿no? Como que él era el que regulaba toda esa respuesta. Resulta que cuando la activación celular, sea para la célula que sea, está mediada por el linfocito TCD4, esa activación va a ser mucho más eficaz. Entonces, no quiere decir que otras células no puedan activar la respuesta inflamatoria, no, pero la activación sí va a ser mucho más eficiente cuando se hace mediante un linfocito T, CD4 o ayudador. ¿Listo? Entonces, aquí ya entramos a hablar de las señales de coestimulación, que era la pregunta que nos hacía Wendy. Entonces, cuando hablamos de señales de coestimulación, tenemos que recordar que un linfocito, una célula, no solamente tiene un receptor en su superficie, ¿no? Él tiene diferentes receptores en su superficie. Habíamos mencionado la clase pasada que encontrábamos receptores para antígeno, que había receptores también para citoquinas, que había receptores del CMH, que había diferentes tipos de receptores, ¿no? Para complemento, etcétera. Entonces, resulta que cuando un TCR, recuerden que todos los TCR son idénticos, entonces todos esos receptores van a ser igualitos. Resulta que cuando un TCR solo es activado, entonces supongamos que hay baja cantidad de antígeno y solamente activa a un TCR, la señal que va a generar este antígeno en el linfocito T va a ser una señal débil. ¿Por qué? Porque solamente se activó un receptor del linfocito T. Ahora, si hay mayor cantidad de antígeno libre y presente, en este caso, no solamente se activará un receptor, sino que se activarán más receptores. Y por otro lado, acuérdense, si es más afín ese antígeno al TCR, pues la activación va a ser mucho más eficaz. Entonces, un linfocito T puede tener alrededor de 30.000 receptores en su superficie. Esos 30.000 receptores en su superficie van a ser todos idénticos, todos, toditos, todos van a ser iguales en su región variable. Entonces, cuando un linfocito T es activado porque es muy afín al antígeno y no solamente es activado, digamos, uno de esos 30.000 receptores, sino que son activados, no sé, 20.000 receptores, 15.000 receptores, a medida que aumenta el número de receptores que es activado, va a generar una respuesta o una señal mucho más fuerte, que es lo que nos muestra aquí esta gráfica. Entonces, entre más antígeno se una a esos TCRs, esta señal de activación va a ser muchísimo más fuerte. ¿Listo? Entonces, acuérdense que son aproximadamente 30.000 receptores que tiene un linfocito T. Entonces, si se activa uno, si se activan 10, si se activan 5.000, no va a ser igual que si se activan los 30.000 TCRs. Entonces, entre más coestimulación haya, pues la señal va a ser mucho más fuerte. Aquí hablando únicamente del antígeno. Ahora, recuerden, como les decía por aquí arribita, que no solamente hay receptores para antígeno, también hay otros receptores de complemento, también hay receptores para citoquinas,
para, bueno, dentro de las citoquinas interleucinas, factor de necrosis tumoral, etcétera, resulta que cuando la activación, además de unirse el antígeno al TCR, se unen, por ejemplo, interleucinas, por ejemplo, factor de necrosis tumoral, etcétera, esto va a generar igual una señal, ¿no? Acuérdense que cuando se une una citoquina a su receptor de superficie, esto va a llevar ¿a qué? A una fosforilación, y que esa fosforilación va a llevar a codificar para señales, para producir más señales, para hacer transducción y síntesis de más citoquinas. Entonces, todo esto lo que va a hacer es amplificar la respuesta por parte del linfocito T. ¿Mm? Ahí quedó mejor, Wendy, y pues los demás, por si acaso tenían la duda también. ¿Sí? Sí, yo ya, claro, sí. Ok. Entonces, entre más estímulo tengan los receptores de linfocitos T, más fuerte va a ser la señal de activación. ¿Mm? ¿Claros entonces? Bueno, ahora entonces, si ya no tienen más dudas aquí al respecto, podemos seguir. Habíamos quedado entonces en esta diapositiva anterior y yo les decía, bueno, entender esa parte va a ser muy importante. ¿Por qué? Cuando se da esa unión, entonces acordémonos que estamos hablando ya de la célula presentadora de antígeno que llega a activar a un linfocito T. Entonces aquí este punto es bien importante. ¿Por qué? Porque la célula presentadora de antígeno, recuerden que cogía al antígeno, bueno, si era un antígeno endógeno, entonces utilizaba el proteasoma, lo mostraba en la superficie como mediante una molécula del CMH tipo 1. Si era un antígeno exógeno, que es el ejemplo que estamos dando ahorita, entonces lo mostraría en una molécula del CMH tipo 2 y esa presentación se daría a un linfocito T, CD4, ¿cierto? Cuando se da esa unión, cuando se da esa presentación, pues yo solamente les había dicho, bueno, se une la molécula, oye, esperen, se une la molécula del CMH con el péptido antigénico en la superficie al linfocito T, ¿cierto? Yo se los había dicho así, bien sencillo, pero resulta que esa reacción, esa sinapsis inmunitaria es mucho más compleja que eso. Entonces, fíjense aquí, bueno, yo no quiero que ustedes se aprendan todo, todito, todo, todas las siglas que aparecen aquí, no. Pero sí quiero que entiendan y que vean que ese proceso de presentación de antígeno es casi que una fusión entre esas dos células. Ya ahorita vamos a ver un video que complementa un poco esta parte. Entonces, fíjense que se forma, bueno, una especie de núcleo, y este núcleo que se forma aquí entre las dos células es el que va a permitir toda una unión estrecha entre estas dos. ¿Listo? Entonces, vamos a ver que a través de esta unión es que se va a dar esa presentación adecuada y una activación eficiente. Entonces, la sinapsis inmunitaria es ese proceso en el cual la célula presentadora de antígeno lleva el péptido antigénico, lleva esa parte del antígeno, a un linfocito T que es altamente afín, ¿cierto? Acuérdense que él solo tiene un mismo tipo de receptor en su superficie y que entre más afín sea, la activación va a ser más eficiente, ¿cierto? Entonces, esta sinapsis se da principalmente entre linfocitos T, que son altamente afines a ese antígeno, y una célula presentadora de antígenos. Entonces, idealmente, pues sería una célula dendrítica, pero recuerden que hay otras, como los macrófagos, como linfocitos B ya en mucha menor proporción, astrocitos, neutrófilos, etc. Pero las profesionales, bueno, la más profesional sería la dendrítica y después el macrófago. Entonces, la sinapsis inmunitaria es un proceso que se da cuando esa interacción es efectiva. Entonces, cuando todas las moléculas, incluyendo moléculas del CMH, dependiendo del tipo de antígeno que sea, y el TCR son altamente afines. Esta unión va a llevar a una reestructuración en la superficie celular, que es lo que yo les decía. Prácticamente esas dos células se fusionan. ¿Y qué se encuentra allí en ese sitio de la fusión? Se encuentra, o qué se encontrará, entonces, la superficie de contacto en la célula, en el linfocito T, que será el TCR. Después estará el péptido antigénico o el fragmento del antígeno, que es expuesto por la célula presentadora de antígeno. Después estará la molécula del complejo mayor de histocompatibilidad
Y pues en segundo lugar, o digamos ahí al ladito, estarán las otras señales que serán las de coestimulación. Entonces, en las señales de coestimulación podríamos contar, como les decía, interleucinas, factor de necrosis tumoral, factores de crecimiento, sistema de complemento, etc. Entonces, encontraremos esto. ¿Listo? Aquí yo les dibujé, bueno, sería esta, por ejemplo, la molécula del CMH, dependiendo pues del tipo de antígeno, ya sabemos que varía. Aquí estaría el péptido antigénico, entonces aquí péptido antigénico, y ya en la superficie del linfocito T, ¿qué encontraríamos? El TCR, y ese TCR sería el que se vendría a unir al antígeno, ¿listo? Entonces, molécula del CMH, que se encuentra en la superficie de la célula presentadora de antígenos. Bueno, ahí disculparán los garabatos, es más o menos lo mismo, solo que un poco más desmenuzado y más rústico. Entonces está la célula presentadora de antígeno, la molécula del CMH, que varía dependiendo del tipo de antígeno, el péptido antigénico y el TCR. ¿Listo? Entonces eso básicamente será lo que componga esa sinapsis inmunitaria. Recordemos entonces que esta unión está acompañada de señales de coestimulación, que incluirá interleucinas y demás citoquinas que van a hacer que la activación celular del linfocito T sea mucho más eficiente. ¿Claros hasta aquí? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Vale, entonces ahora vamos a ver un pequeño video para ilustrar esto que les acabo de contar. ¿Ya están viendo mi pantalla? Sí, señora. Sí, profe. Vale, entonces este es un video corto en el cual muestran cómo ocurre este proceso de sinapsis inmunológica. Obviamente, bueno, pues aquí esas células están marcadas con colorantes o con, bueno, con marcadores fluorescentes para que podamos diferenciar las poblaciones celulares y los cambios que ocurren, algunos cambios que ocurren a nivel ya molecular, ¿listo? Por eso se ve de color rojo, de color azul y un color verde aquí en el medio. Entonces vamos a ver cómo ocurre esa unión, esa sinapsis. Y bueno. En esta imagen tridimensional podemos ver la interacción entre un linfocito T de color azul y una célula presentadora de antígeno, en este caso un linfocito B de color rojo. Cuando los linfocitos T son capaces de reconocer su diana en otra célula, la zona de contacto entre ambas células, marcada de color verde, forma una estructura organizada llamada sinapsis inmunológica. En esta segunda imagen, que muestra el reconocimiento por parte de un linfocito T citotóxico de su diana, podemos ver de nuevo la sinapsis entre ambas células. Las células han sido marcadas con moléculas fluorescentes, una unida a una molécula de adhesión, la cadena alfa de la integrina, CD11A en verde, y la otra a una molécula de señalización, LCK en rojo. Los gránulos citotóxicos del linfocito T han sido marcados de color azul. Si miramos con detenimiento la zona de la sinapsis, podemos ver su estructura. El anillo externo contiene las moléculas de adhesión, mientras que el anillo interno está dividido en dos partes. Una que contiene las moléculas de señalización y la otra, más oscura en esta imagen, es la zona secretora. En esta vista lateral podemos ver que algunos de los gránulos citotóxicos coloreados en azul se han desplazado hasta la interfase y están empezando a fusionarse con la sinapsis. Otros gránulos permanecen en el otro extremo de la célula, quizás donde se está empezando a formar otra sinapsis. En una misma célula presentadora de antígeno se pueden formar varias sinapsis, como vemos aquí, donde dos linfocitos T tóxicos, CTL, están intentando eliminar una misma diana. Cada uno ha formado su propia sinapsis organizada en zonas discretas de señalización y de secreción. Las zonas de señalización están indicadas por la presencia de moléculas señalizadoras LCK, marcadas de color rojo, mientras que los gránulos citotóxicos marcados de color verde pueden verse agrupados justo detrás de la propia sinapsis. Listo. ¿Quieren verlo de nuevo? Sí, profe, por favor. Sí. Vale. En esta imagen tridimensional podemos ver la interacción entre un linfocito T de color azul y una célula presentadora de antígeno, en este caso un linfocito B de color rojo.
Cuando los linfocitos T son capaces de reconocer su diana en otra célula, la zona de contacto entre ambas células, marcada de color verde, forma una estructura organizada llamada sinapsis inmunológica. En esta segunda imagen, que muestra el reconocimiento por parte de un linfocito T citotóxico de su diana, podemos ver de nuevo la sinapsis entre ambas células. Las células han sido marcadas con moléculas fluorescentes, una unida a una molécula de adhesión, la cadena alfa de la integrina, CD11A en verde, y la otra a una molécula de señalización, LCK en rojo. Y los gránulos citotóxicos del linfocito T han sido marcados de color azul. Si miramos con detenimiento la zona de la sinapsis, podemos ver su estructura. El anillo externo contiene las moléculas de adhesión, mientras que el anillo interno está dividido en dos partes. Una que contiene las moléculas de señalización y la otra, más oscura en esta imagen, es la zona secretora. En esta vista lateral podemos ver que algunos de los gránulos citotóxicos coloreados en azul se han desplazado hasta la interfase y están empezando a fusionarse con la sinapsis. Otros gránulos permanecen en el otro extremo de la célula, quizás donde se está empezando a formar otra sinapsis. En una misma célula presentadora de antígeno se pueden formar varias sinapsis, como vemos aquí, donde dos linfocitos T citotóxicos, CTL, están intentando eliminar una misma diana. Cada uno ha formado su propia sinapsis organizada en zonas discretas de señalización y de secreción. Las zonas de señalización están indicadas por la presencia de moléculas señalizadoras LCK, marcadas de color rojo, mientras que los gránulos citotóxicos marcados de color verde pueden verse agrupados justo detrás de la propia sinapsis. Listo. Bueno, entonces por aquí es bien interesante lo que nos muestran. Además, bueno, me gusta este video porque como que llevamos lo que vimos en dibujito, lo que vemos en diagrama, un poco a cómo se ve en la vida real. Algo bien interesante es lo que ellos nos decían, y es que una sola célula presentadora de antígeno puede presentar ese antígeno no solamente a una célula a la vez, sino que puede hacerlo hacia diferentes células. Entonces, eso es bien importante. Se pueden hacer presentaciones simultáneas y eso significa que varias células pueden estar haciendo su efecto. En este caso, pues nos hablan de un antígeno endógeno, porque está actuando un linfocito T citotóxico, y nos dicen cómo sus gránulos, esos gránulos citotóxicos, van viajando a través de esa sinapsis inmunitaria, porque acuérdense que yo les decía, es una fusión que se da entre esas dos células, y esa fusión, pues justamente lleva a que se forme ese núcleo o esa interfase que ellos mencionan allí. A través de ese núcleo y de esa unión que se da entre ellas es que van a pasar esos gránulos citotóxicos, que es un proceso que ya vamos a ver más adelante. Por ahora, pues quería que entendieran básicamente que es importante pues que se desarrollen esas señales de coestimulación y esa unión del receptor del linfocitos T o del TCR a la molécula del CMH con el fragmento antigénico. Entonces, esa unión, entre más firme o más estable sea, va a llevar a una activación más fuerte y por lo tanto, pues también va a llevar a que el efecto, en este caso de células T citotóxicas, sea mucho más eficaz. ¿Listo? Entre más estable sea esta unión, la muerte de la célula infectada, pues va a ser, digamos que más certera. ¿Listo? Va a ser más, vamos más a la fija en que esa célula va a morir gracias a que la unión es estable, va a permitir el paso de esos gránulos cuando hablamos de antígenos endógenos, y ya veremos más adelante qué ocurre entonces con un antígeno exógeno. ¿Claros hasta aquí de la sinapsis inmunológica? Sí, profe. Sí, profe. Ese enlace igual se los envío por aquí para que si quieren repetir nuevamente el video, lo puedan ver. Ya lo envié aquí en el chat. Y listo. Entonces, dejo de compartir. Ay, perdón, muchachos. Permítanme un segundito.
Listo. Entonces, ese diagrama que está aquí, que aparece aquí a la derecha, entonces aquí podemos ver, bueno, no nos muestran obviamente tal cual lo describía el video, sin embargo vemos que hay dos anillos, ¿no? Entonces nos muestran un anillo externo, que sería ese anillo donde se encuentra pues toda la zona de adhesión, donde se adhieren todos esos receptores, y ya más adelante pues estaría el anillo de secreción o ese sitio, punto de secreción, perdón, y las señales pues como tal que van a llevar a la unión de estas dos células. Aquí entonces pues nos muestran el orden de todos los receptores que aparecen. Yo puntualmente pues no voy a hacer mucho énfasis en esa parte. Pues importante que sepamos que pues se necesita una porción de reconocimiento de la célula presentadora de antígeno, que hay algunos receptores que favorecen la migración celular y la unión celular, que ya los habíamos hablado cuando hablamos de la migración leucocitaria, que son los receptores de integrina, que permiten adhesión celular. Y pues además se va a ver la unión entonces de los TCRs, va a haber pues una sinapsis inmunitaria gracias a esta unión de todos esos factores que les leí anteriormente. Y ya posterior a eso, pues en este caso, pues si habláramos de un linfocito T citotóxico, sus gránulos irían hacia pues el paso de la célula infectada, que fue lo que vimos en el video. Entonces, en eso consiste la sinapsis inmunitaria. Ahora, hay algunos antígenos que son considerados como superantígenos. Y ya pues ese nombre nos da una idea más o menos a qué se refiere esa palabra. Un superantígeno quiere decir que es, bueno, algo extraño, un agente extraño, que es muy antigénico, que tiene la capacidad de activar gran cantidad de células. Estos superantígenos, pues digamos que son muy buenos antígenos porque tienen la capacidad de activar a 1 de cada 5 linfocitos T. Y recuerden qué cantidad más o menos tenemos de linfocitos, muchísima, ¿no? Entonces hay linfocitos en diferentes órganos, dijimos que su distribución era variable, que la mayoría estaba en nódulos, bueno, en fin, son muchísimos linfocitos que se van produciendo de manera constante. Estos superantígenos prácticamente pues no necesitan coestimulación. Ellos necesitan únicamente pues que exista la molécula del CMH y el TCR. Entonces, gracias a estos receptores, ya se va a dar la activación del linfocito T helper. No es necesario, como les decía, que haya coestimulación. Entonces, son tan antigénicos que la activación ya va a ser eficiente sin necesidad de que se unan citoquinas, sin necesidad de que se unan otras moléculas. ¿Listo? Ejemplos de superantígenos, existen algunos como los estreptococos, los estafilococos, algunos micoplasmas y el virus de la rabia también puede actuar como superantígeno. Entonces, ellos, repito, no requieren esa coestimulación para poder activar la respuesta de un linfocito T colaborador. Ahora, digamos que una ventaja es que, ok, no necesitan coestimulación, pero por otro lado, la respuesta que generan al ser tan antigénicos puede ser una respuesta exacerbada. Entonces, acuérdense por allá atrás cuando hablábamos en la lectura de comportamiento de enfermedad, hablábamos de la tormenta de citoquinas, ¿no? Entonces, dentro de la tormenta de citoquinas y dentro de algunos tipos de shock, ellos mencionaban justamente estas bacterias, los streptococcus puntualmente y los estafilococcus. Entonces, una desventaja de un superantígeno es que al no requerir coestimulación, esa activación del sistema inmune puede ser muy eficaz. Muchas citoquinas pueden quedar libres, no van a unirse a esos receptores para ser coestimuladores, sino que esas citoquinas pues van a quedar libres en circulación, además de que se van a producir en cantidades muy altas, pueden llevar más fácilmente a una tormenta de citoquinas. ¿Listo? Entonces, aquí un pequeño paréntesis para que tengamos en cuenta que no siempre es necesaria la coestimulación, que hay algunos antígenos que no necesitan de esto, sino que, pues, ¿me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. Es que creo que acá la luz está como fallando, entonces posiblemente me quedé sin internet. Ay, no, esperemos que no. Permítanme un segundito, muchachos.
Bueno, ¿me siguen escuchando? ¿Aló? Sí, señora. Ah, vale, perfecto. Bueno, ya conecté mi teléfono en caso de algo. Si se me va la luz, me puedo conectar a los datos, espero. Entonces, bueno, este pequeño paréntesis, como les decía, para contarles que no siempre es necesaria esa señal de coestimulación que genere pues toda una sinapsis compleja, sino que ya va a ser activada y va a ser estimulada la producción de citoquinas y el otro proceso que veremos ya después, ¿listo? Entonces, bueno, vamos a estudiar o vamos a hablar ahora acerca de algunas de las subpoblaciones de Profe, linfocitos T, ¿sí? es que no entendí la parte que dice de lo de los superantígenos, lo de que es de origen bacteriano y eso. Ah, ok. Entonces, pues lo que les decía, pues es que, bueno, por ejemplo, cuando estudiamos la tormenta de citoquinas, dijimos que era generada muchas veces por agentes bacterianos altamente antigénicos como los Streptococcus y los Staphylococcus. Eso pues estaba en la lectura. Entonces, antígenos como estos, como Streptococcus y Staphylococcus, son muy antigénicos y generan una respuesta de activación tan fuerte que no requieren señales de coestimulación. Entonces, ese era como el paréntesis. La coestimulación no siempre va a ser necesaria. Digamos que con la mayoría de antígenos puede no ser necesaria va a ser necesaria la coestimulación, pero con estos, puntualmente estos ejemplos que aparecen aquí, Streptococcus, Staphylococcus, micoplasmas y ocasionalmente el virus de la rabia, pueden no requerir señales de coestimulación. Entonces, ellos solitos son tan antigénicos que pueden llevar a una activación del linfocito T sin necesidad de señales coestimuladoras, ¿vale? Vale, profe. ¿Listo? ¿Sí quedó claro? Andrés fue el que me preguntó. Sí, profe. Sí, listo. Gracias. Bueno, listo. Entonces vamos a hablar ahora de algunas subpoblaciones dentro de este grupo de los linfocitos T ayudadores o CD4 o helper o colaboradores. ¿Listo? Recuerden entonces que todos esos nombres que les acabo de dar son sinónimos. Entonces, linfocitos T CD4, ayudadores o helper es pues lo mismo, ¿no? Son sinónimos. Entonces, ese grupo de linfocitos T ayudadores se clasifica principalmente en dos grupos, los linfocitos TH1 y los linfocitos TH2. Los linfocitos TH1, ellos pues son principalmente activados por células dendríticas. Esta activación va a llevar a que ellos produzcan, a que los linfocitos TH1 produzcan principalmente interleucinas, como las interleucinas 12 y la interleucina 18. También esos linfocitos TH1 son capaces de producir interleucina 2 en mayor cantidad, interferón gamma, factor de necrosis tumoral alfa, aquí no puedo poner la alfa, pero pues es alfa, y factor de necrosis tumoral beta. ¿Listo? Entonces, ellos, los linfocitos TH1, producen básicamente esas citoquinas. Aquí, pues entonces, dos de las citoquinas más importantes, que son las interleucinas 2 y el interferón gamma. Ahora, ¿qué funciones tiene entonces el linfocito TH1? Se dice que ellos intervienen o participan en la respuesta inmune celular. ¿Por qué? Ellos son capaces de activar tanto a linfocitos T como a linfocitos B y también activan las células natural killer y los macrófagos. Ahora, estos linfocitos TH1 tienen una capacidad de inhibir a los linfocitos TH2 gracias a la producción del interferón gamma, que se encarga de inhibir esa población de linfocitos TH2. Por otro lado, también activa a las células natural killer, ese interferón, entonces digamos que él tiene un efecto de ¿qué? Si es una citoquina que tiene el mismo efecto de otra, ¿cómo se llama esa propiedad? ¿Se acuerdan de las propiedades de las citoquinas? Sí, profe. O sea, ¿qué propiedad tiene? Si una citoquina Profe, actúa,
señora. Es que no me acuerdo si es sinergismo o redundancia. Ok, entonces, como tienen el mismo efecto, sería redundancia. Entonces, la una tiene el mismo efecto que la otra. No es que potencie el efecto de la interleucina 2, sin embargo, sí entiendo, son, digamos que, efectos que pueden ser similares, o sea, la redundancia y el sinergismo pueden ser similares, ¿listo? Perfecto. Permítanme un segundo, listo. Entonces, estos linfocitos TH1, como les decía, intervienen en la respuesta inmune celular porque estimulan principalmente a linfocitos T, linfocitos B, células natural killer y macrófagos. Sin embargo, pues vamos a ver ahorita que los linfocitos TH2 son descritos como células que estimulan la respuesta humoral. Entonces, para que lo vayamos teniendo en cuenta. Hablaremos entonces que estos linfocitos TH1 son los que predominan en las reacciones de hipersensibilidad retardada o hipersensibilidad tipo 4, que veremos ya hacia el final del semestre. Entonces, ellos son los que predominan en esas reacciones. Y también, pues lo que ya les decía, de manera importante, estos TH1 son activadores de macrófagos. Los linfocitos TH1 están asociados, y bueno, la literatura describe que ellos son los que participan en la inmunidad a microorganismos intracelulares, como algunas bacterias y algunos virus. Dentro de estos, uno de los ejemplos clásicos son las micobacterias. Las micobacterias son bacterias conocidas por ser, bueno, primero, bacterias intracelulares que se alojan dentro de los macrófagos, y además, ellos pues logran permanecer mucho tiempo en estas células. Entonces, allí la respuesta que predominará en las infecciones por Mycobacterium serían los linfocitos T helper o linfocitos TH1. Los linfocitos TH2 responden no solamente a células dendríticas, sino que también responden o son activados por macrófagos y por linfocitos B. También estos linfocitos TH2 pues responden a la interleucina 4 y a la interleucina 1. Y algo importantísimo es que de estos TH2, pues lo que se describe es que ellos son los que median la respuesta humoral. Entonces, no participan en la respuesta inmune mediada por células, ni en la inmunidad retardada, que es la misma reacción de hipersensibilidad tipo 4. Entonces, estos, los TH2, no participan en la inmunidad mediada por células. Se dice que ellos estimulan principalmente la respuesta humoral. Acuérdense que humoral se refiere a anticuerpos, por lo tanto, igual que inmunoglobulinas. Y además, recordemos que los linfocitos B son las células encargadas de producir esos anticuerpos. Entonces, los linfocitos TH2 básicamente pues estimulan a esa población de linfocitos B. Por lo tanto, se dice que son los linfocitos encargados o los linfocitos que actúan principalmente en la respuesta humoral, los linfocitos TH2. Ellos entonces, bueno, como les decía, estimulan proliferación de células B o de linfocitos B, producción de inmunoglobulinas y en mayor cantidad estimulan la producción de inmunoglobulina G e inmunoglobulina A por 20. Entonces, ellos potencian en gran parte la producción y la secreción de estas inmunoglobulinas por parte de los linfocitos B. Estos linfocitos TH2 se dice que participan de manera importante en la inmunidad al mintos, pues dentro de estos uno de los más descritos es el Toxocara canis. Aquí en este diagrama, en este recuadro, pues bueno, me gustó la imagen, es de la inmunología veterinaria de Tizard, que ustedes ya muchos han visto, han consultado, y pues este recuadro nos muestra todas las, o bueno, gran parte de las citoquinas que produce el linfocito TH2. Fíjense que en todas las funciones, y bueno, que yo les dije a ustedes, no quiero, o sea, no es prioritario que ustedes memoricen la función de cada una de las interleucinas, sí quiero que se den cuenta que el linfocito TH2, con las diferentes citocinas que produce, aquí entonces nos dicen interleucina 4, 5, 9, 10 y 13, casi que con todas ellas estimulan, pues bueno, en gran parte la producción o la proliferación de linfocitos B, que ya sabemos que van a
llevar a la producción y a la síntesis de anticuerpos. Entonces, fíjense, interleucina 4, 5 y 13 están encargadas de estimular esa diferenciación de linfocitos B. También encontramos, pues, otra de las funciones de esos TH2, que es, bueno, por un lado aquí, inhibir la función de linfocitos TH1, que es la función de la interleucina 10. Entonces, ellos producen esta interleucina y estimulan la acción de los TH1. Y aquí, bueno, aparece otra, la interleucina 9, que lo que hace es, pues, actuar estimulando la producción de factor de crecimiento de linfocitos T y aquí suprimiendo la función de macrófagos. Recuerden que los linfocitos TH1 estimulan la acción de macrófagos, entonces la interleucina 10, recordemos que la hablamos por allá cuando hablamos del artículo de pollos, y lo que hacía la interleucina 10 era actuar suprimiendo, ¿no? Inhibiendo esa respuesta inflamatoria. Entonces aquí, pues bueno, para ilustrar un poco, las citocinas producidas por esos linfocitos TH2 y las propiedades que ellas tienen. Hay otra subpoblación dentro de los linfocitos T, que son los linfocitos T de memoria. Esos linfocitos T de memoria son fundamentales. ¿Por qué? Resulta que los linfocitos T de memoria son esos que van a almacenar, o digamos que van a guardar a esos linfocitos T que son más afines a un antígeno. Entonces, recordemos primero que debe darse un estímulo a ese linfocito T virgen. Entonces, ¿quién estimula el linfocito T virgen? La célula dendrítica, a esos linfocitos T que nunca han sido estimulados. Cuando el linfocito T es estimulado, y pues para ser activado, recuerden que debe ser altamente afín al antígeno. Entonces, esos linfocitos T que son altamente afines al antígeno, van a ser, bueno, muy activados, van a generar entonces una respuesta, van a amplificar esa población de linfocitos que son altamente afines. Y dentro de esa población que prolifera con esa alta afinidad al antígeno, parte de estos linfocitos, esperen que esto no se ve, parte de esos linfocitos T van a ser linfocitos resistentes a la apoptosis. Entonces, prácticamente lo que ellos hacen es, pues bueno, resisten a la muerte celular. Apoptosis es una forma de muerte celular programada. Aquí, pequeño paréntesis. La apoptosis es una muerte, bueno, como les decía, una muerte celular programada. Y resulta que cuando un evento inflamatorio termina, esas células que ya cumplieron su función y que ya hicieron, por decirlo así, lo que tenían que hacer, entran o son inducidas a un proceso de apoptosis. Ahora, parte de estas poblaciones de linfocitos T que resisten la apoptosis serán los linfocitos T de memoria. Entonces, dentro de esos linfocitos que fueron altamente afines a ese antígeno, sobreviven un grupo de estos linfocitos T altamente afines. Y hay otros linfocitos que son afines igual, pero que son de vida corta. Entonces, estos linfocitos de vida corta son los que van a actuar en contra del antígeno, digamos que luchan en esa guerra y mueren, ¿sí? Ellos sí entran en proceso de muerte celular. Y los que sobreviven, que son los de memoria, son los linfocitos T resistentes a la apoptosis, ¿listo? Los que son altamente afines al antígeno, pero que no van a ir, por decirlo así, a la guerra, sino que se van a quedar almacenados por su alta afinidad con ese antígeno. Entonces, ante una posterior exposición, esta población de linfocitos T de memoria pues ya va a estar lista para actuar, ¿vale? Profe, Dime. yo tengo una pregunta, pues era más para la tutoría, pero ya hablando de esto, no sé si la puedo hacer de una vez. Cuéntame. Bueno, pues hablando del virus sincitial, o sea, como que lo que él hace es, por decir así, infectar las células, por ejemplo, las dendríticas. Yo tengo una duda, digamos, cuando, bueno, las infectó, o sea, cómo se activan los linfocitos TH1 y los TH2? O sea, cómo es la señal o cómo hacen para saber que hay el virus, porque pues como ya están infectados, o sea, cómo se hace ese proceso. Eso es lo que me tiene un poquito como confundida. Ok. Entonces, en este caso, aplica lo que vimos hace un momento. Si la célula dendrítica está infectada, igual, la célula dendrítica va a expresar en su superficie que ella está infectada. ¿Cómo? Con la molécula del CMH.
Entonces, sea célula dendrítica o sea cualquier otro tipo de célula, recuerden que casi todas las células tienen moléculas del CMH. Esas moléculas, entonces, van a exhibir en la superficie el péptido antigénico. Entonces, en este caso que hablamos de un virus, exhibe un fragmento, un péptido antigénico, y de esa misma forma, pues se va a activar una célula, ¿no? ¿Qué célula? Si es un antígeno endógeno, entonces ya sabemos que serán los linfocitos T citotóxicos los que van a ser activados. Entonces, igual, se va a dar esa sinapsis inmunitaria y esa célula que está infectada va a recibir una señal para entrar en el proceso de muerte. ¿Cómo ocurre esa señalización y esa, digamos, esa inducción del proceso de muerte? Es parte de lo que vamos a ver en un momento. Entonces, así lo vimos a grandes rasgos en el video. Los linfocitos T citotóxicos vimos que tenían gránulos, ¿no? Que tenían gránulos en su interior. Esos gránulos citotóxicos van a ir hacia el sitio de la sinapsis inmunitaria y a través de esa zona secretora que se forma en la fusión de esas dos membranas, esos gránulos van a pasar hacia la célula dendrítica que está infectada, ¿sí? O a la célula que esté infectada. ¿Sí? Ok, Y ya vamos a ver entonces el paso a paso de cómo esos gránulos van a eliminar a la célula infectada. Entonces, vale, profe. igual, la célula dendrítica hace el mismo proceso. Y cualquier célula que esté infectada en su superficie siempre va a expresar, obviamente, bueno, hay células que son más activadoras que otras, como ya sabemos, las células dendríticas son las mejores para presentar el antígeno, pero si hay otra célula que esté infectada, ella también puede expresar en su superficie a ese antígeno. Entonces, esto va a hacer que otras células, que pueden ser del sistema inmune, induzcan muerte celular, que sería esa apoptosis, ¿vale? Es lo que ocurre cuando hay células infectadas por un virus. Vale, Entonces, profe. ahora justamente pues vamos a hablar de ese proceso, entonces presten bien atención, esto pues a varios les puede ayudar también para la parte de su presentación del ABP. Y bueno, entonces cuando el linfocito T ya ha sido activado, pues obviamente él debe tomar medidas, ¿no? Entonces, dependiendo, pues si es un linfocito T citotóxico o si es un linfocito T ayudador. Uy, uy, ¿me escuchan? Sí, profe.
Hola muchachos, ¿me escuchan? Sí, profe. Sí, qué pena, creo que mi internet cayó. Y de hecho creo que con el bajonazo de luz se me quemó el cargador del computador. Pero bueno, ya les comparto. Listo, ¿ya están viendo mi pantalla nuevamente? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Listo, vale. Bueno, entonces, como les estaba diciendo, bueno, les venía hablando de los linfocitos de memoria, si alcanzaron a escuchar esta parte, ¿cierto? Que los linfocitos de memoria Sí, serán profe. aquellos resistentes a la apoptosis y los que, digamos que van a la lucha, en este caso, o los que son activados y participan activamente en esa respuesta inflamatoria, son linfocitos que son de vida corta, ¿vale? Bueno, entonces tengamos en cuenta también que cuando hablamos ya de algunos de los mecanismos de destrucción del antígeno, los linfocitos T tienen diferentes formas para destruir ese antígeno. Entonces, recordemos primero que hay poblaciones específicas, entonces sabemos que está el linfocito T citotóxico, que va a actuar principalmente contra antígenos endógenos, ¿cierto? Cuando hablemos de linfocitos T citotóxicos, hablaremos de antígenos endógenos, los cuales son principalmente virus. También entonces, pues hablaremos de células tumorales como antígenos endógenos. Y los linfocitos T, CD4 o ayudadores serán los que principalmente actúen contra antígenos endógenos. Entonces, allí pues importante que nosotros recordemos eso que vimos hace un tiempito sobre las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad y qué tipo de antígenos presenta cada una de estas moléculas. Entonces, recordar un poco esa parte y bueno, eso pues sí, ya lo habíamos visto. Vamos a hablar ahora puntualmente de la respuesta de los linfocitos T citotóxicos. Entonces, ellos, recordemos, actúan principalmente contra antígenos endógenos. Entonces, bueno, ellos requerirán pues de una previa activación. Entonces, vamos a recordar que una célula presentadora de antígeno expondrá en su superficie una molécula del CMH tipo 1 con un péptido antigénico y este se unirá al receptor del linfocito T, generará entonces una activación de ese linfocito T, el cual va a entrar en un proceso de selección clonal. Entonces, en este proceso de selección clonal, era lo que les mencionaba hace un ratico. Entonces, las células que van a conservarse serán los linfocitos de memoria, que son resistentes a la apoptosis, y por otro lado, pues habrá unas células citotóxicas que vayan a actuar durante el evento inflamatorio. Esas células T citotóxicas que son activadas tienen una serie de gránulos en su interior. Entonces, aquí, en estas puntualmente, alcanzamos a ver esos gránulos. Esos gránulos entonces son los encargados de dar el golpe letal que aparece aquí. Entonces, ese golpe letal se contará pues con la participación de una serie de enzimas que se llaman granzimas y perforinas, que ya vamos a ver ahorita. Bueno, entonces me devuelvo aquí por si no quedó claro. Entonces, recordemos y bueno, vámonos un poquito atrás. Yo les dije, cada linfocito T tiene un solo tipo de TCR, tiene alrededor de 30.000 TCRs todos idénticos en su superficie. El que sea más afín va a ser el que va a ser activado, ¿cierto? Y una vez ese linfocito T es activado, acuérdense que yo les dije, se induce proliferación y multiplicación de esa célula.
Cuando esto ocurre, entonces es cuando se da el proceso de selección clonal. Quiere decir que salen clones de esa célula, se multiplica esa célula, entonces habrá dentro de esa selección clonal unas que van a estar ya activadas y otras que van a ser resistentes a la apoptosis y que van a ser conservadas como células T de memoria. Ahora, nos vamos a detener en las células T que van a estar activadas, en las células T citotóxicas que van a estar activadas. Recordemos entonces que estas células T citotóxicas, repito, ya varias veces lo he mencionado, pero porfa no se les vaya a olvidar, ellas pueden actuar contra células que están infectadas por virus. Entonces, en este caso, la célula infectada pues es la que debe morir, porque ella, acuérdense que le presta toda su maquinaria al virus para que él continúe su proceso de replicación viral. Entonces, esta célula infectada es una célula que debe morir. Y en esa unión, en esa sinapsis que se da, esos gránulos citotóxicos pasan desde el linfocito T citotóxico hacia la célula infectada. Y este golpe es el que se llama golpe letal. Entonces van a llevar a la muerte de esas células, que son las células blanco, las células que están infectadas. Entonces, bueno, aquí ya después de haber hecho esta explicación del diagrama, vamos a tener en cuenta otros aspectos. Siempre recordemos que los linfocitos T vírgenes van a requerir una activación especial. Entonces, esta activación especial va a ser dada gracias a las células dendríticas y esta presentación suele darse, bueno, se da en un órgano linfoide. Entonces, las células dendríticas, recuerden que se encuentran en diferentes tejidos. Vamos a suponer entonces que hablamos de una célula de Langerhans que se encuentra en la piel. La célula de Langerhans lo que hace, por ejemplo, en piel, es capturar al antígeno que se encuentre por allí o que ingrese, por ejemplo, por piel, y ese antígeno entonces va a ser capturado por ella y la célula dendrítica viajará al órgano linfoide. Principalmente, ganglios linfáticos es el sitio donde se da esa presentación inicial. Entonces, la célula dendrítica va al ganglio linfático, allí encontrará al linfocito T virgen, y es allí donde se va a dar esa activación. ¿Listo? Allí mismo. Ahora, posterior a la activación, y acuérdense allí entonces que esa activación del linfocito T va a ser a un linfocito T que es muy afín al antígeno. Posterior a eso, entonces se dará la selección clonal y esa expansión clonal, entonces se multiplican esas células que tienen ese TCR afín al antígeno, y esas células van a viajar o se van a desplazar a buscar las células que están infectadas. En este caso, pues, por ejemplo, hablemos de una célula infectada por un virus. Entonces, cuando se activan y ellas viajan al sitio donde se encuentran las células infectadas, ellas pues ya van a llegar a ejercer ese efecto y van a causar ese golpe letal, lo que resultará en la muerte de la célula infectada. Recordemos entonces que generalmente este estímulo y esta activación va a requerir de otras coestimulaciones o de otros estímulos en los receptores de superficie. ¿Listo? Entonces recordemos esto. Y ya hablando puntualmente de la acción de esos linfocitos T citotóxicos, recordemos que, bueno, ya es algo que vamos a ver nuevo, es que los linfocitos T citotóxicos pueden actuar principalmente mediante dos vías. Una, que es la ruta de las perforinas, y otra, que es la activación de los receptores de muerte, CD95. Esos receptores de muerte, entonces lo que van a hacer es inducir la que la que les mencionaba antes, que es la apoptosis o la muerte celular programada. ¿Ustedes ya habían visto la apoptosis antes o la habían escuchado antes? ¿En biología de pronto? ¿No? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. Ah, ok, vale. Bueno, entonces existen estas dos vías mediante las cuales pueden actuar los linfocitos T citotóxicos. Una, que es la ruta de las perforinas, y otra, que será activando los receptores de muerte, que son los receptores CD95, que lo que hacen es inducir apoptosis a esa célula infectada. Entonces, esta pues será, digamos que la forma principal de acción que tienen los linfocitos T citotóxicos.
Muchachos, qué pena, no sé qué pasa con mi señal. ¿Me escuchan? Sí, sí, señora. Sí. Sí, Bueno, profe, sí se escucha. bueno, pues íbamos por aquí. Entonces, lo que les estaba diciendo, bueno, hay dos formas principales por las que los linfocitos T citotóxicos actúan. Una, que es la vía o la ruta de las perforinas, y otra, que es la activación de los receptores de muerte CD95. La ruta de las perforinas, entonces, ¿cómo va a actuar? Entonces, ella tiene, pues, digamos que estas etapas. Primero, pues, es necesario que haya una célula infectada por un virus que sea reconocida como una célula infectada, o sea, una célula que ya es, digamos que debe morir. Y en este caso, pues, se presentará, bueno, primero esa unión que se da entre la célula presentadora de antígeno o la célula infectada y el linfocito T citotóxico. Recordemos, bueno, primero aquí que el linfocito T ya estará activado. En el caso que me preguntaba Julie, entonces, si la célula dendrítica está infectada, ¿qué pasa? Igual, ella en su superficie va a presentar ese péptido antigénico, el linfocito T citotóxico va a ser activado y va a ser, posteriormente, pues va a pasar por esa selección clonal y van a llegar a unirse ya los linfocitos T que han sido activados y que son clones de ese que es afín a ese antígeno. Entonces, en este caso, se dará una fase de adhesión que funciona más o menos como la que vimos hace un ratico de la sinapsis inmunitaria y posteriormente se generará el golpe letal. Ya ahorita vamos a ver que no es así como tan rapidito y tan sencillo. En esa fase de adhesión pasarán esos gránulos que les mencionaba hace un ratico, las granzimas y las perforinas, y ellas pues llevarán ya como consecuencia a la muerte de esa célula infectada. Entonces, esto a grandes rasgos es en lo que consiste la ruta de las perforinas. Pero vamos a ver entonces qué pasa ya más en detalle. La primera etapa, entonces, que es la fase de adhesión que les mencionaba hace un momento, esa fase de adhesión, entonces, es la unión que se da entre el linfocito T citotóxico, el receptor del linfocito T citotóxico, y esta célula, entonces, reconocerá a la molécula del CMH con el péptido antigénico. Entonces, es aquí cuando se dará la sinapsis inmunológica. Entonces, esta sería la fase de adhesión, que es esa sinapsis que vimos, que es un paso pues, que vimos también en el video. Y posterior a esa unión, a esa fase de adhesión, se da el golpe letal. ¿El golpe letal en qué consiste? El golpe letal consiste en la migración de esos gránulos, esos mismos que veíamos en el video hace un rato. Esos gránulos entonces migran hacia el sitio de la sinapsis inmunológica y se van a fusionar con la membrana del linfocito T y la célula que está infectada. Entonces ellos pasarán a esa zona central que es la zona secretora, que es por donde pasan esas enzimas. Entonces, allí pasarán las perforinas, las granzimas y la granulicina. Vamos a ver entonces ya enseguida qué funciones tienen estas moléculas, las perforinas, las granzimas y la granulicina. Entonces, gracias a ellas, gracias al paso de estos gránulos hacia la célula infectada, es que se va a generar esa señal o ya se va a inducir a la muerte celular, ¿vale? Entonces, las perforinas, ¿qué son? Las perforinas son glucoproteínas que lo que hacen es desestabilizar la membrana celular. Esas perforinas lo que hacen es formar una especie de poro. Entonces, fíjense aquí, bueno, en el dibujito nos muestra el linfocito T citotóxico, que será este que está aquí representado en la parte superior. Aquí está representado entonces el receptor del linfocito T, aquí la molécula de CMH en la célula diana. Entonces, la célula diana puede ser cualquier célula que esté infectada y que exprese la molécula del CMH tipo 1 con ese péptido antigénico. Entonces, cuando se reconoce ese péptido antigénico en la molécula del CMH1, que recordemos que está en casi todas las células, cuando esto ocurre, la célula T citotóxica va a unirse, bueno, se va a dar esa sinapsis y a través de estas moléculas que son las perforinas se van a formar unos poros o unos canales en la membrana de la célula infectada. Esos poros lo que van a hacer es permitir el paso
de los gránulos citotóxicos. Entonces, básicamente estos, pues son estos gránulos serán las granzimas, que son enzimas, y lo que hacen esas granzimas es inducir apoptosis. Entonces, ellas, ya estando allí dentro, van a llevar a la activación de unas proteínas que son las caspasas. Puntualmente, las granzimas activan a la caspasa 3 y también afectan, bueno, van a destruir las histonas, que son pues importantes en la síntesis de ADN. También las granzimas van a llevar a la liberación de la adeneasa nuclear. La adeneasa entonces es una enzima que rompe el ADN y además pues va a activar a una serie de proteínas proapoptóticas, dentro de las cuales encontramos la caspasa 3 y una familia de proteínas que son las BCL, puntualmente BCL2. Entonces, bueno, aquí puse otra información que describe la literatura, y es que se cree que las granzimas son liberadas por las perforinas y que estas granzimas ingresan mediante poros. Entonces, pues a lo que voy con este comentario es que algunos dicen que son las perforinas las que producen esas granzimas, y otros autores dicen que las granzimas vienen directamente de los gránulos citotóxicos. Entonces, por eso, pues, digamos que allí hay un poco de discusión aún, o al menos al momento que realicé esta presentación. Y bueno, entonces gracias a esos gránulos, gracias a esas granzimas, como les decía, se van a activar las señales de inducción de muerte celular. Entonces, moléculas proapoptóticas como la BCL2 y también las caspasas. ¿Qué hacen estas moléculas? Van a llevar a la fragmentación del ADN, induciendo muerte celular o apoptosis. ¿Listo? Entonces, esta será pues la forma mediante la cual actúan los linfocitos T citotóxicos. También dentro de los gránulos se describe que se encuentran las granulicinas. ¿Y qué hacen las granulicinas? Estas granulicinas son proteínas que tienen una acción antibacteriana, que lo que hacen es romper membranas lipídicas. Entonces, estas membranas lipídicas pues no solamente incluyen a membranas que puedan ser es decir, no solamente pueden atacar a las membranas bacterianas, sino que también pueden atacar a las membranas de la célula infectada, que sería el caso cuando hablamos de un linfocito T citotóxico. Entonces, las granulicinas rompen membranas lipídicas, entonces ayudan a inducir el daño en la célula, rompiendo esa pared celular. Entonces, estas granulicinas lo que hacen es activar enzimas que degradan lípidos, y recordemos que la membrana celular está formada por fosfolípidos. Entonces, esta pues es la forma mediante la cual actúan los linfocitos T citotóxicos. Gracias a las perforinas que forman esos poros en la pared de la célula infectada, a través de esos poros entonces van a pasar las granzimas y las granulicinas. Estas dos entonces van a generar un daño en la célula. Primero, las granzimas, recordemos que lo que hacen es alterar la composición, o sea, rompen el ADN, dañan el ADN y además estimulan la liberación de moléculas proapoptóticas como la caspasa 3 y como el BCL2, esa familia de proteínas que es BCL. Por otro lado, entonces actúan las granulicinas, que lo que hacen pues es que son péptidos que activan enzimas degradadoras de lípidos. Y de esta forma lo que se hace es romper la pared celular de esa célula que se encuentra infectada. Entonces, esta es la acción de los linfocitos T citotóxicos por la vía de las perforinas. ¿Claros ahí? Sí, profe. Listo. Bueno. Y la otra forma de activar esa muerte, o la forma en la que actúan los linfocitos T citotóxicos, es mediante la activación de esta proteína de superficie, que es conocida como el receptor de muerte celular o proteína de muerte, y se une a un ligando Fas. Entonces, esta proteína o esta molécula de superficie, que es el CD95, es activado gracias al ligando que tiene el linfocito T citotóxico. Entonces, esta proteína CD95, este ligando, se une
al receptor de CD95 en la célula diana o la célula infectada, y aquí va a ocurrir activación igual de moléculas proapoptóticas, solo que aquí va a iniciar con la caspasa 8, posteriormente la caspasa 3, y estas proteínas, estas caspasas, lo que van a hacer es inducir fragmentación del ADN y muerte celular por apoptosis. ¿Listo? Entonces, esto es lo que hace la ruta del receptor de muerte. En este caso, pues no habrá formación de esos poros o de esos canales que hacen las perforinas, ni tampoco paso de granulicinas ni de granzimas. ¿Vale? ¿Sí? Vale, profe. Entonces vamos a ver un video para ilustrar este proceso que les estaba describiendo. Ay, Dios mío. ¿Ya están viendo mi pantalla, muchachos? Sí, profe. Sí, listo. Bueno, entonces vamos a ver primero el video. Ustedes van a tratar de identificar el proceso que está ocurriendo y ya yo los acompaño con mi descripción. Entonces aquí va un linfocito por torrente sanguíneo. Bueno, entonces, ¿me escuchan? Sí, señora. Sí, listo. Entonces ahora sí les voy a hacer yo la descripción. Ya espero que ustedes hayan observado y lo vamos a ver ya por segunda vez. Entonces, este cuadrito, bueno, representa el linfocito T citotóxico viajando por torrente sanguíneo. Aquí obviamente pues ya partimos de una previa sensibilización. Está el linfocito T citotóxico y se encuentra con una célula saludable. Cuando se encuentra con una célula saludable, pues nos muestran, aquí nos dice, bueno, autoantígeno, entonces pues no sería antigénico en este caso, que está expuesto en una molécula del CMH tipo 2. Entonces, esta podría ser pues como el proceso de presentación, sin embargo, en este caso pues no sería así porque va por torrente sanguíneo, ¿no? Recuerden que esa presentación inicial se da en un ganglio linfático. Entonces, aquí él reconoce que es una célula sana, que no hay ningún problema y continúa, ¿cierto? Ahora, cuando la célula se enfrenta, las células citotóxicas se enfrenta a una célula que está infectada por un virus, esta en su superficie va a tener una molécula del CMH, que sería la moradita, y en la molécula del CMH se encuentra una parte del antígeno, un péptido antigénico expuesto. ¿Esto a qué lleva? Entonces, aquí ya vamos a ver que el linfocito T citotóxico pues va a reconocer ese péptido como antigénico y va a generar, pues bueno, primero una respuesta que es la liberación de citoquinas, que ya recordemos que es un mensajero, entonces va a enviar estímulo para que lleguen otras células. Y por otro lado, en ese punto de unión, que sería el punto de sinapsis inmunitaria, que sería esta la unión que se da estrecha entre ellas, van a llevar entonces a una forma de activación. Una de estas que sería la ruta de las perforinas, que la vimos hace un momentico. Y la ruta de las perforinas, entonces recordemos que consiste pues en una serie de proteínas que forman poros en la superficie de la célula infectada.
Esas perforinas, entonces, atraviesan la pared celular y forman una especie de canal que permita el paso de las granzimas. ¿Se acuerdan las granzimas que hacían? Apoptosis, profe. Ajá, las granzimas entonces van a inducir la muerte de la célula. Entonces activan moléculas proapoptóticas, dentro de esas el BCL2 y las caspasas, principalmente caspasa 3. Y también, pues a través de esos canales pasarán otras moléculas que son las granulicinas. Las granulicinas entonces actúan estimulando la degradación de lípidos y por lo tanto pues favorecen la muerte, pues digamos que la ruptura de la pared celular y ya secundariamente pues la muerte de esta célula infectada. ¿Listo? Entonces ya aquí lo que nos muestran al final es cómo esa célula muere, cómo esa célula entra en un proceso de apoptosis gracias a la acción del linfocito T citotóxico, ¿vale? Entonces ese es el efecto que tendría el linfocito T en este caso, cuando hablamos de una célula infectada por un virus. ¿Claros hasta ahí? ¿O tienen alguna pregunta? Profe, yo tengo una duda referente a la respuesta del receptor de muerte, perdón, a la ruta, creo. Es que esa La parte ruta. sí no. Ok, bueno. En este caso, esperen que ustedes lo están viendo en mi pantalla. Cuando hablamos de la ruta del receptor de muerte, lo que ocurre es que ese linfocito T citotóxico le da la señal a la célula infectada para que ella muera. Las células tienen un receptor que se llama, o que es llamado justamente así como receptor de muerte celular, que es el CD95, y cuando este receptor es activado, o sea, cuando una célula se une a ese receptor CD95, lo que ocurre, bueno, es una reacción de fosforilación, reacción de fosforilación en el dominio interno de la célula. Entonces ya este receptor tiene una parte externa y tiene una parte interna. En la parte interna se activan unas señales pues ya de fosforilación que activan a las caspasas, principalmente pues caspasa 8, y cuando se activan estas caspasas, pues bueno, ocurren otros cambios a nivel mitocondrial, solo que este proceso de apoptosis ustedes lo ven más en detalle en patología general. Entonces, cuando ocurre esta inducción, la mitocondria sufre también un daño cuando se activan esos procesos de muerte con el receptor CD95. Entonces, la mitocondria se rompe y cuando la mitocondria se rompe, salen al exterior, bueno, otras caspasas y además sale otra molécula proapoptótica que es el citocromo C. Entonces, tanto citocromo C como las caspasas son proapoptóticas, ¿sí? Ellas inducen la muerte de la célula. Además, al haber daño en la mitocondria, pues digamos que el pronóstico de la célula ya va a ser muy desfavorable porque es la mitocondria, recordemos, la que produce ATP. Entonces, si la mitocondria no funciona, significa que la célula no va a poder producir sus propias moléculas de energía gracias a ese proceso de respiración que hace la mitocondria. Entonces, cuando la mitocondria sufre un daño, se liberan otras caspasas, se produce citocromo C, y esto en conjunto va a llevar, bueno, al daño del ADN y a la muerte de la célula. Entonces, este receptor CD95 se encuentra en todas las células y son las células del sistema inmune las que son capaces de activarse, o sea, de activar ese receptor CD95 gracias a que ellas tienen el ligando que se une a este CD95, que es también llamado receptor de muerte. ¿Sí? Entonces, Sí, profe, es gracias. otra forma de inducir la muerte sin utilizar sus gránulos citotóxicos, únicamente por unión a ese receptor CD95. ¿Listo? Vale, profe, gracias. Bueno, listo, perfecto. Entonces, bueno, aquí vemos algunas de las Profe, formas. Dime, yo tengo una pregunta. dime. Digamos que se puede dar el caso de que esos linfocitos citotóxicos induzcan la apoptosis, pero por error, en una célula sana. Por error en una célula sana.
Bueno, en ese caso sería una reacción autoinmune y pues digamos que si un linfocito T citotóxico hace eso, es un linfocito T que debe ser eliminado. Entonces, es ahí cuando el sistema inmune debe reconocer que es un linfocito T citotóxico autorreactivo. Entonces, ¿cómo se puede identificar? Porque presente cambios en su superficie. Entonces, generalmente pueden ser linfocitos T que presenten ya alguna alteración en el ADN, y cuando hay una célula que presenta una alteración en el ADN, esto se va a manifestar también en su superficie. Entonces, estas células van a ser inducidas en apoptosis. Puede que lo hagan, sí, no es lo normal, pero en ese caso, ese linfocito T citotóxico debe ser eliminado. Sería un linfocito T autorreactivo. Vale, profe, muchas gracias. ¿Listo? Bueno, chicos, entonces, pues bueno, yo creo que por hoy ya podríamos dejar aquí. Bueno, ya después, nosotros ya la próxima semana es la entrega del ABP, ¿cierto? Profe, mañana. Ah, sí, 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 la sustentación es el próximo viernes. Ok, listo. Entonces, por ahora dejaríamos hasta aquí. La próxima semana ya sería, bueno, haríamos una actividad que es con una lectura de linfocitos B. Permítanme un segundito. La pongo por aquí. Ya leímos. Hola muchachos, qué pena con ustedes, ¿me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. Qué pena, mi internet y todo como que decidieron colapsar y mi computador también, pero ya he vuelto. Entonces, bueno, les estaba diciendo que la próxima semana, bueno, ya por hoy dejaríamos hasta aquí en la parte de teoría,
La próxima semana entonces hablaremos acerca de la acción que tienen pues los linfocitos B principalmente, entonces hablaremos de cómo se da la producción de anticuerpos, hablaremos pues un poco más acerca de la acción de linfocitos T ayudadores y bueno, básicamente eso será lo que veamos la próxima semana. La próxima semana nos quedará una lectura, es una lectura pues acerca de anticuerpos, de la producción de anticuerpos y pues digamos que aplicando un poco lo que veamos de la función de los linfocitos B, ¿listo? Entonces hablaremos de la acción y el efecto de los anticuerpos como tal y por otro lado pues hablaremos ya digamos tratando de pasar esos anticuerpos a la vida real y de qué uso, de qué utilidad pueden tener ellos, hablaremos pues respecto al artículo. Entonces, básicamente eso sería para la próxima semana, muchachos. No sé si tengan alguna otra pregunta o duda o si pasamos de una vez ya a las tutorías. Profe, ¿la lectura para cuándo queda? ¿Para el otro jueves? Sí, la lectura yo la pondría la otra semana. Bueno, yo la puedo dejar ya esta semana, sin embargo, no es para el martes. ¿Listo? Entonces, si quieren, la pueden ir leyendo. Yo la pondría ahorita, ¿vale? Ah, vale, profe. Entonces, Vale, pues como es en profe, inglés, gracias. seguramente pues sí les queda más fácil de pronto irla leyendo de una vez. Solo que pues no hemos empezado toda la parte de linfocitos B y de producción de anticuerpos, entonces de pronto por eso pues haya varias dudas que les vayan surgiendo. Pero igual lo voy a poner de una vez, ¿vale? Ya voy a entrar aquí a la plataforma y lo voy colgando para que ustedes ya lo puedan revisar. Sin embargo, repito, no va a ser, no lo vamos a discutir el mismo martes, sino el jueves. ¿Sí? No sería para la primera clase de la semana. ¿Listo, muchachos? Entonces, eso sería todo por hoy. Ya pasaríamos entonces a las tutorías. ¿Les parece? Vale, profe. Sí, profe. ¿Listo? Bueno, chicos, entonces detengo aquí la grabación. Seguiría con el grupo